Entonces, ya como para acentuar un poquito más en lo que íbamos, no sé si alguno de ustedes quiera participar y recordarle a todos qué fue lo que hablamos de branding en la clase anterior, específicamente qué es branding. ¿Alguno? Bueno, entonces iniciemos. Bueno, cuando hablamos del branding en la anterior clase, recordemos así brevemente que básicamente pues es una forma de gestionar las estrategias de una marca, ¿sí? De una empresa en particular. Básicamente pues esta gestión de marca pues incluye la planificación a largo plazo, la creación y gestión de los elementos de la marca, pues la idea o el objetivo pues básicamente es aprovechar la percepción sobre este negocio en la mente de los consumidores, que es lo que nosotros hemos abarcado en otras oportunidades como el posicionamiento, ¿no? Esa percepción o esa recordación que tienen los consumidores hacia esa marca o hacia esa empresa. Ya aquí, tal cual como ustedes ven en pantalla, hablamos como de palabras clave, como la gestión de la marca para hacerla conocida, deseada, con una imagen positiva. Acá básicamente hablamos de esa visibilidad de la marca, de sus productos, de sus servicios. Y hablamos también acá de algo muy importante que es la mente en cuanto al posicionamiento, pero también el corazón de los consumidores, hablando ya de una publicidad un poco mucho más emocional, hablando de los sentimientos, toda la parte emotiva que también abarca ese posicionamiento y esa recordación de una marca. Recuerden que en la clase pasada hablamos tanto de Coca-Cola como de Nike, en el caso pues de ya marcas deportivas y demás. Hablamos de esa ventaja competitiva y demás. Hablamos también de lo que era pues el propósito, los valores de la marca, nuevamente el posicionamiento, esa conexión con el público para influir en esa decisión de compra. Entonces, eso fue lo que hablamos del branding para ya tenerlo nuevamente en cuenta y tener pues el concepto un poquito más fresco en la mente para esta clase. Bueno, bueno, aquí antes de hablar del brand manager, quiero hacer acá hincapié básicamente que el branding, que es algo que no les nombré ahorita, y es que también nosotros pretendemos garantizar que los stakeholders o pues esos grupos de interés comprendan también ese posicionamiento, ¿no? Entonces nosotros podemos abarcar estrategias tanto para el consumidor de branding como también para los stakeholders. Entonces, en el caso de que ya sea una empresa consolidada, que ya sea reconocida, pues no vamos a tener la misma planeación para los stakeholders, porque seguramente lo que nosotros queremos lograr es tener socios, de una u otra forma de pronto que se generen inversiones. Y pues asimismo, si es una empresa en un estado inicial que de pronto necesite más bien apalancamiento, entonces, pues básicamente vamos a necesitar también esa planificación de branding diferente a la que se abarca con los consumidores. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hablar del brand manager y este pues es básicamente el profesional encargado de la gestión estratégica de la marca. Entonces, pues su tarea básicamente es diseñar, ejecutar y pues supervisar esa estrategia de la marca, básicamente esa gestión, lo que nosotros estamos llamando branding. Y pues para esto básicamente colabora estrechamente con otras áreas de la empresa o de la marca, ya como siempre hemos también hecho hincapié en las diferentes áreas que están relacionadas al branding y al marketing. En este caso, pues ya hablamos de áreas relacionadas como el área de comunicación, el área de marketing, el área de finanzas, el área comercial. También pues acá como hemos hablado muchas veces, en la mayoría de las empresas,
pues todo esto se reúne muchas veces en una sola área, que es la de los comunicadores, la de los diseñadores o la de los publicistas, eso dependiendo, ¿no? Porque en la clase pasada incluso hablamos de eso, que hay personas que cumplen con muchos roles y muchas profesiones en una sola. Entonces, acá dependiendo pues el tamaño de la empresa, también la seriedad de la empresa y pues el presupuesto también que maneje, pues se va a abarcar esa tarea específica para el profesional de brand manager, aunque pues todas estas funciones pues también las puede ejecutar cualquier otro profesional relacionado a la comunicación, al marketing, como tal, al mercadeo, etcétera. Pero pues sí o sí siempre va a existir una relación con el área de las finanzas y con el área comercial, porque basándonos en estas dos áreas también se va a abarcar toda esta planificación y toda esta gestión de branding. Y pues bueno, dicho de otra forma, pues el brand manager también pues se encarga de que todas las acciones, las comunicaciones, las promociones, los procesos relacionados con la marca pues estén alineados estrictamente con el plan estratégico y los valores también previamente definidos, los valores y los objetivos que también han sido previamente definidos. Y pues básicamente este personaje o este profesional pues debe convertir una empresa o una persona en una marca, ¿no? Eso hablando de marca personal o de una marca comercial. Em, bueno, acá hablamos también de algunas de las habilidades del brand manager y hablamos de entre tantas que pues debería tener, es que básicamente entre sus funciones pues tiene estar al tanto de las tendencias del mercado, destacar el valor o esa ventaja competitiva, ese valor compartido de esa marca ante el mercado, proporcionar ese destacamiento pues ante ese mercado en cuanto a sus productos o sus servicios, establecer una hoja de ruta para la marca, también pues diseñar, ejecutar campañas, material a nivel de comunicación y promoción, a nivel de marketing, ya sea online o ya sea offline, analizar los resultados de esas campañas, analizar también, por ejemplo, las audiencias. Supervisar las redes sociales, gestionar los presupuestos, cuidar la reputación y la influencia de la marca, bueno, etcétera. Ya está, digamos que mucho más enfocado a la marca como tal, el posicionamiento de la marca y no tanto hacia la parte de mercadeo en cuanto al plan de marketing. Bueno, y pues claramente todas estas acciones pues deben ser realizadas para la totalidad de los factores claves de la marca, ¿no? Y pues esto también depende en la etapa en la que se encuentre. Recordemos que así como nosotros abarcamos el plan de marketing, que la primera etapa es revisar la situación actual de la empresa, pues asimismo, cuando nosotros abarquemos el branding, pues vamos a abarcar en la etapa inicial en la que se encuentra esa marca, es decir, si ya tiene su misión, su visión, sus propósitos, como tal, la plataforma base de la marca, etcétera. Aquí pues también vamos a abarcar básicamente si es como la creación desde cero, si es un lanzamiento o si es un rebranding en el caso de que necesitemos transformar como tal la marca, o si se debe reforzar el posicionamiento, hacerla crecer, bueno, etcétera. Todo esto también pues va de la mano con el plan de marketing que ya se haya realizado. Nuevamente, pues les hablo como tal de los objetivos que se hayan planteado en ese plan. Y pues aquí básicamente también pues el brand manager debe trabajar coordinadamente pues con los diferentes departamentos de esa empresa. Ya digamos que tradicionalmente se inserta o se abarca muchísimo más los departamentos de marca o de marketing y comunicación. Pero pues como les comentaba también anteriormente, pues puede ser una figura o un área pues muy transversal, multidepartamental, en el que pues básicamente todo sea comunicación y se abarque asimismo la promoción, el marketing, el branding en una sola. Bueno, aquí ya pues en general lo que ustedes ven en pantalla son las cuatro funciones, digamos que clave, abreviadas
del brand manager, ya serían como todas sus habilidades recopiladas en estas cuatro funciones. Hablamos pues de la gestión estratégica de la marca, conocimiento del consumidor y del mercado, comunicaciones y diseño. Y acá pues ya hablamos de estas habilidades que son la recopilación y análisis de datos, la capacidad de comunicación, comprensión de la historia del sector y la innovación, teniendo en cuenta la innovación como uno de los factores claves del branding, teniendo en cuenta que la idea es visibilizar esas ventajas competitivas de una marca, ¿no? Hacer que destaque ante la competencia. Y pues eso no sería posible sin la innovación, que si se puede abarcar lo nuevo, pues muchísimo mejor. Si no, pues se abarca únicamente la innovación. Aquí pues también es importante que a través del branding pues influye también en el desarrollo del negocio a través de diferentes áreas, ¿no? El branding tiene una relación directa con la comunicación, básicamente. Esto también pues hace mucha influencia en la decisión de compra, en la comunicación que hacen las empresas hacia el público, ya sea los mismos compradores, los clientes, como los stakeholders, con la imagen también que se crea de la marca, con la calidad del producto, del servicio, con el servicio al cliente que también se está dando a partir de toda la comunicación, ya sea desde las bases principales. O sea, en el caso de que tengamos, por ejemplo, una compañía multinivel en el que tenemos gerentes, socios, inversores, los colaboradores, los clientes, etcétera. Entonces es toda esa comunicación que se da en cada una de estas líneas, en cada una de estos niveles de la pirámide jerárquica de una empresa como tal. Y pues aquí básicamente también hay que tener en cuenta que pues el gestor que se tiene que ocupar de que los procesos de branding funcionen, pues es este brand manager, que pues es básicamente ese profesional que va a tener esas responsabilidades de tomar decisiones sobre la visibilidad que se le está dando a esa marca y la forma en la que se está tomando el posicionamiento frente a los consumidores como a los stakeholders. Entonces, permítanme un momento. Bueno, me trasladaron. Esta es el aula correcta. Yo empecé ayer y apenas estoy en la inducción. Mm, pues, Jonathan, esta es la asignatura de branding. Si te enviaron para estas, porque pues tienes branding inscrita. Entonces, si vienes para esta asignatura, te puedes quedar o puedes primero revisar las grabaciones de las clases anteriores para que te guíes un poquito más. ¿Listo? Bueno, entonces, sigamos. Aquí, pues básicamente, también para tener en cuenta, el brand manager, pues básicamente va a tener que estar en contacto, pues con esos mismos consumidores, con los stakeholders, con toda la parte financiera en torno a las inversiones, en torno al presupuesto, pues a fin claramente que pues esa estrategia se desarrolle alrededor de la marca y que todo sea coherente y congruente en todos los niveles y en todos los departamentos que estamos abarcando, ¿no? Pues acá también entre sus funciones pues estaría también coordinar a los equipos en ocasiones pues de distintas características y objetivos, porque la idea, por lo menos actualmente en las marcas, es que toda la parte de los colaboradores, los trabajadores en general, pues tengan diferentes visiones, perspectivas, que tengan también diferentes carreras para tener también asimismo diferentes ideas y abarcar la innovación. Y pues es claramente complejo, sobre todo cuando pues todo tiene que estar coherente, cuando todo tiene que ser armonioso y pues cuando se tiene un objetivo en común. Ya también pues otra de las responsabilidades es el análisis del mercado, digamos que ya conociendo los procesos que se estén realizando, tanto internamente como externamente, tanto en el mercado como en toda la parte gubernamental, en el caso de que haya normativas o leyes que afecten de alguna forma ese producto, ese servicio, la marca en general. Se abarca también la competencia,
eh, y pues se expone claramente también un enfoque de actualidad para ver qué es lo que beneficiaría más a esa marca, ¿no? Ya estaríamos hablando sobre todo de toda la parte de las tendencias y acá incluso llegamos a marcar un poquito también la funcionalidad o los proyectos que esté abarcando la competencia, porque pues precisamente si hablamos lo que nos va a beneficiar o lo que va a beneficiar a la marca, pues tenemos que revisar qué es lo que está haciendo la competencia a nivel del mercado para también validar cómo actuar y qué beneficia mucho más la estructura o los planes que se están abarcando. Aquí también pues teniendo en cuenta pues todo el trabajo anterior y la forma en la que se haya estipulado el progreso de la marca o la situación inicial de la marca, pues el brand manager tendrá que supervisar esas campañas de marketing. Esto en el caso de que no exista un especialista en marketing, ¿no? El mismo brand manager puede supervisar las campañas de marketing que se realicen. Entonces, aquí también básicamente es tener controlado el presupuesto en la inversión de la marca, saber resolver pues los problemas que se puedan llegar a presentar en los departamentos que estén implicados. Digamos que ya aquí también debemos tener en cuenta todo el tema de los objetivos, todo el tema de la coordinación con los publicistas, con los diseñadores. En el caso de que sea una empresa grande, también seguramente va a tener que manejar muchísimo el contacto y decisiones sobre las personas o los profesionales encargados de las relaciones públicas de la marca. Inclusive cuando son marcas muy grandes, el brand manager también va a tener que tener contacto con los abogados de la marca, teniendo en cuenta que muchas veces las publicidades llegan a tener diferentes problemas, demandas, derechos de petición, etcétera, como por lo que dan a entender, si algo de pronto se les sale de control. Entonces acá les pongo un ejemplo como lo que en algún momento llegó a pasar con Red Bull, que un consumidor pues colocó una denuncia de publicidad engañosa básicamente porque tomó Red Bull por mucho tiempo y nunca le salieron alas. O también le pasó a Axe, que Axe en un principio tenía como esos comerciales de que los hombres que usaran Axe iban a atraer a todas las mujeres. Entonces, en algún momento un tipo se le ocurrió poner una demanda porque también usó Axe por mucho tiempo y nunca se consiguió una novia. Bueno, entre otras, ¿no? Diferentes casos que, pues básicamente en el que el brand manager también va a tener voz y voto en cuanto al manejo que se le den a este tipo de situaciones. Eso pues pasa en empresas también mucho más amplias, donde también la publicidad se maneje de una forma también muy amplia, pagada en medios tradicionales o medios digitales, pero que tengan muchísimo alcance y muchísima trascendencia. Entonces, pues básicamente acá, en resumen, pues el esfuerzo claramente de este profesional, pues es grande, es complejo. Y pues después de realizar todas esas campañas de marketing, de hacer ajustes, de ver los diferentes cambios, los análisis de la audiencia, etcétera, pues también se tendrá que analizar los resultados y ver cuál ha sido el impacto de esas decisiones y de esas acciones tomadas. Básicamente para hacer esa evaluación, también revisar si se hacen cambios y se sigue con la campaña, verificar pues cómo va ese posicionamiento en cuanto a consumidores y también en cuanto a los stakeholders. Eh, bueno, aquí también la idea es que nosotros abarquemos, antes de abarcar estas tendencias, digamos que dejar muy claro cuáles son las diferentes habilidades o cuál sería el perfil apropiado profesionalmente, laboralmente de un brand manager, teniendo en cuenta que sí debemos hacer una diferenciación, por ejemplo, entre el brand manager, a la persona que, por ejemplo, ya está como publicista o como diseñador o como community manager. Entonces, para distinguirlo un poco más, pues vamos a profundizar en estas habilidades o en el perfil del brand manager. Y pues bueno, acá pues sí, básicamente lo que ya podemos como ir, comenzar a concluir o tener ya claro es que básicamente es una persona, un profesional que pues no debe tener límites en sus puntos de vista,
que debe tener pues una percepción supremamente alta y un conocimiento al mismo tiempo muy amplio de lo que es esa marca, de cómo se mueve ese sector o ese rubro, cuáles han sido los movimientos del mercado también, incluso históricamente, los productos y servicios que se han lanzado, cuáles han sido las transformaciones de esa marca, y pues la información que va a seguir recopilando pues día a día, la capacidad de análisis que pues claramente debe tener y que le va a dar pues una posición también crítica a la hora pues de entender, analizar y decidir sobre posibles situaciones que se encuentren, ¿no? Ya dando referencia a la marca y a toda la gestión de marca. También pues esa capacidad de reacción, ya cuando se habla sobre todo de los temas de marketing, es también esa capacidad para reaccionar rápido y antes que reaccionar rápido es también reaccionar de una forma coherente, de la mejor manera, no es solamente reaccionar rápido pero de pronto embarrarla, sino tomar las mejores decisiones y pues claramente para tomar esas mejores decisiones pues tiene que estar capacitado, tiene que tener conocimiento sobre la marca pues para salir adelante de forma exitosa ante cualquier adversidad, ante cualquier fracaso o riesgo que se pueda presentar ante la marca, ¿no? Acá también pues hay que tener en cuenta que los brand managers, como les comentaba anteriormente, pues deben tener esa capacidad de comunicación. Acá pues tenemos básicamente varios tipos de comunicación, ¿no? Porque es también como lidiar de forma interna con los grupos con los que tiene a cargo. Entonces, es esa comunicación asertiva en cuanto a sus compañeros, también en cuanto a los departamentos, en cuanto a los socios, en cuanto a los stakeholders, en cuanto a las personas que quieran invertir o en el caso que existan franquicias, venta de franquicias, que pues el brand manager, por ejemplo, a diferencia de la persona que se encargue del plan de marketing o a diferencia del plan de marketing, pues ellos no van a tener contacto alguno con temas de franquicias o con temas de inversiones o con temas de sociedades, pero el brand manager sí tiene muchísimo más voz y voto en cuanto a los entes o departamentos financieros. Entonces, pues muy importante también tener toda esta parte comunicativa, también de negociación. Aquí también tendríamos que estudiar, no lo vamos a ver a profundidad, pero pues sí lo vamos a nombrar, y es básicamente el método de negociación de Harvard. Ese método de negociación de Harvard básicamente es un método de negociación colaborativo, entonces básicamente lo que plantea es un gana y gana. Entonces, en una negociación, si bien la idea es generar ganancia, la idea no es que uno gane y que el otro pierda, sino que con ese gana y gana, los dos tengan posibilidad de ganar, de tener ganancias, que además se cuide la relación después de la negociación precisamente para fidelizar, para generar de una u otra forma negociaciones también a futuro, de que se puedan crear alianzas muchísimo más estructuradas. Ese se llama negociación de Harvard básicamente porque fue un docente de Harvard el que desarrolló ese modelo, ya más adelante se perfeccionó, pero acá la idea sobre todo es cuidar esa relación posterior a la negociación, teniendo en cuenta que puede ser una negociación muy buena, sobre todo con un medio también muy bueno. Entonces, si por ejemplo una empresa reconocida, muy reconocida, está haciendo una negociación con otra empresa también muy reconocida o más reconocida, pues claramente acá la idea es cuidar esa negociación, que si en algún momento las ganancias no son muy buenas, pues vale, se acepta, se hace la negociación y más adelante seguramente existirá otra negociación en la que se gane más. Sí, por ponerles un ejemplo y para ver como por encima o conocer un poquito más el contexto de la negociación y el método de Harvard. Bueno, entonces eso también como otro de los puntos clave que se desarrollan en el brand manager o pues que desarrolla ese profesional.
Ya toda la parte también de la comprensión de la historia del sector, pues ya la abarcamos hace un momento. Seguramente el brand manager, por ejemplo, de Coca-Cola, pues tiene que saber toda la historia de la marca de Coca-Cola desde que se fundó, asimismo, por ejemplo, el de McDonald's, cuáles han sido sus transformaciones en cuanto a servicio a cliente, en cuanto a los envases, en cuanto a la promoción que se le da a conocer a los consumidores, también a los stakeholders. Tiene que tener toda esa comprensión tanto de la marca como del sector. Por eso es importante tener en cuenta pues cuáles han sido esas tendencias del mercado, tanto antes, durante como después de los procesos que se estén abarcando o los objetivos que se quieran llegar a abarcar en un futuro. Bueno, acá también básicamente cuando nosotros hablamos de las nuevas tendencias, que es básicamente una de las responsabilidades también del brand manager como profesional, vamos a hacer hincapié eh, en esos pasos para revisar qué están haciendo los competidores, para revisar cómo se puede satisfacer también al cliente. Y para esto, pues vamos a ver, abarcar la pirámide de marca, que pues es la que vamos a usar en este tipo de casos. Básicamente la pirámide de marca, pues es un gráfico a modo de pirámide, pues que se utiliza para medir cómo los atributos del producto pues benefician al consumidor y pues claramente también al posicionamiento. En esta pirámide pues vamos a tener varios niveles, 3 niveles, y pues esto básicamente se basa en identificar 3 instancias por las cuales debe pasar un nombre potencial para convertirse en un concepto mental, es decir, en una marca. Aquí ya hablándolo en palabras más sencillas, como un nombre básico, cuando hablemos de naming, también vamos a recordar este tema, y es como un nombre de una empresa X va a tener un posicionamiento en el consumidor y en los stakeholders para convertirse en una marca como tal. ¿Listo? Ya pues básicamente estas instancias pues no son necesariamente sucesivas en algunas ocasiones. Es posible, por ejemplo, que encontremos marcas que están en medio de alguno de los niveles, que están básicamente en un proceso, pero pues no vamos a encontrar alguna marca que no esté en ninguno de los niveles. Ya cuando una marca está consolidada, pues ya tiene un proceso o se tiene que encontrar en alguno de los niveles o trascendiendo alguno de los niveles, básicamente porque ya debe tener un posicionamiento mínimo o máximo y ya debe estar identificada por los consumidores, debe tener un público objetivo para pues poder considerarse básicamente como una marca. Entonces vamos a abarcar los 3 niveles de la pirámide. Entonces, cuando hablamos del primero, hablamos de ser conocido. Entonces, en este nivel nos basamos únicamente en que el cliente o el consumidor, ese público objetivo, sepa de la existencia de la marca, ¿sí? Aquí básicamente puede que el cliente aún no logre reconocer su diferencial, su ventaja competitiva, pero sí reconoce la marca, la ha visto el logo, ha visto los colores, ha visto el producto, seguramente habrá visto un comercial o un banner, etcétera. Y pues en medio de todo esto explica por qué algunas campañas publicitarias pues funcionan únicamente por tener campañas, por tener publicidad, por tener presencia en un banner o en anuncios digitales o en comerciales, a pesar de que no tengan un concepto claro o a pesar de que no tengan incluso misión, visión, propósito, eslogan, pero pues muchas veces simplemente se considera marca porque pues ya alguien o gran parte de su público objetivo pues los ha visto, los ha identificado. Esto también está muy relacionado con análisis de datos que podemos presenciar, por ejemplo, en YouTube. En YouTube muchas veces nos aparece la publicidad antes de ver un video, como una encuesta que nos dice, ¿ha visto un comercial sobre esta marca? ¿Ha escuchado sobre esta marca? Esta marca vende un producto o servicio relacionado a qué y son como de A, B, C y se responde. Y muchas veces, de hecho, son marcas o comerciales que no hemos visto nunca.
porque acá precisamente son marcas que están en este primer nivel y lo que se quiere abarcar en esos análisis de datos es esa verificación en cuanto a ese posicionamiento que ya se está generando o si el consumidor como tal ya lo tiene identificado o si mínimo lo ha visto en algún lugar y tiene esa recordación por lo menos. Bueno, ya cuando abarcamos el nivel 2 hablamos de ser diferenciado. Ya pues en este nivel la marca pues ya ha encontrado un atributo, una ventaja competitiva que le permite destacar en el mercado y pues que marca por medio de ese diferencial eh, pues ya como tal un reconocimiento, un posicionamiento muchísimo mejor, muchísimo más positivo. Ya tiene también un ritmo mucho más constante en el mercado, también como en la recordación del cliente. El consumidor pues ya logra también reconocerla, recordarla, la conoce no solamente de pronto por el logo, por el producto, sino por los beneficios particulares. Entonces no es solamente como decir, sí, yo vi ese dibujo en un banner o yo vi ese producto en un banner, sino que tú ya sabes que, por ejemplo, tiene vitaminas, tiene hierros, sirve para los niños, también para deportistas, sí, ya cualidades muchísimo más profundas de ese producto o de ese servicio. Y se está marcando ese diferencial. Ya el consumidor no solamente lo ha visto, sino que ya tiene ese reconocimiento del diferencial de ese producto o de ese servicio. Cuando hablamos del nivel 3 hablamos de ser único. Ya en este estado, pues hablamos, como dice acá en pantalla, es el estado ideal de la marca, porque básicamente es ya el tercer nivel, el más privilegiado. Aquí ya podemos hablar de que una marca es exitosa, de que sus características son muy particulares, que tiene una ventaja competitiva muy marcada, que ya se destaca en el mercado, que crea un vínculo único con el consumidor, que es reconocido ya por su público objetivo, pero también es reconocido y marca un diferencial entre personas o consumidores que no siempre van a ser su público objetivo o su segmento, que inclusive son marcas que llegan a tener presencia en sitios o en regiones donde seguramente ellos no pensaban que iban a tener un público objetivo. Entonces, aquí hago relación, por ejemplo, a Nike con esa campaña que hizo realizando un producto deportivo para todas las personas que están ubicadas en Irán, Irak, etcétera, que están en estas regiones donde básicamente las marcas deportivas no han llegado. Entonces, acá les voy a mostrar, antes de seguir, voy a dejar de compartir un momento y les voy a mostrar la imagen de esa marca para que nos hagamos un poco más a la idea, pues, del impacto básicamente que eso genera. Listo, entonces acá en pantalla ya están viendo la imagen. Este es el ejemplo del de la marca de Nike. Entonces acá básicamente nos dicen, existen 1.600 millones de musulmanes en el mundo. Sin embargo, ninguna marca deportiva ha prestado la debida atención a este gran nicho de consumo. Al darse cuenta de esto, Nike lanzó el Pro Hijab, un velo islámico fabricado en poliéster, apto para mantenerse seco y fresco durante la transpiración, ideal para mujeres atletas. Nike encontró en un mercado gigante sin competencia y con uno de los públicos con mayor poder adquisitivo en el mundo. Entonces aquí es cuando ya nosotros hacemos referencia a este tercer nivel, que incluso Nike, pues claro, ya es una marca reconocida, pero incluso actualmente está accediendo a mercados en los que jamás llegó a pensar que tendría un público objetivo y está innovando básicamente, porque ellos no iban a llegar básicamente con tops o con minifaldas, ya como tal a todo el público islámico, porque claramente iba a ser muy polémico, no les iban a comprar y seguramente los iban a vetar.
Entonces ellos innovaron, crearon un nuevo producto que básicamente se adaptara a esa región, que se adaptara a esa cultura, a esas costumbres, para abarcar a ese público objetivo. Entonces ya no estamos hablando únicamente de que el consumidor se adapte a la marca, sino que la marca se adapta a los consumidores para tomarlos incluso de manera global. Entonces acá ya abarcamos básicamente un ejemplo de lo que sería este tercer nivel. Ahora sí, bueno, esa imagen se las voy a cargar a la plataforma porque no está en la presentación. Pero espérenme, ya seguimos. Listo. Bueno, entonces eso sería los tres niveles de esa pirámide de marca, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta y esto también nos va a ayudar muchísimo a plantear la situación actual, no solamente las tendencias, sino la situación actual de la marca, saber en qué nivel se encuentra o si en dado caso la marca ni siquiera se encuentra en el nivel uno, sino que hay que establecer como tal toda la marca desde cero para que al menos llegue a ese nivel uno y empezar a trabajar en toda la parte del brand. Bueno, el brand manager también pues se encarga de todos los procesos del merchandising. Básicamente el merchandising pues es el conjunto de operaciones que se efectúan dentro del branding. Esto pues ya tiene como objetivo colocar el producto correcto, en la cantidad correcta, con el precio correcto, en el tiempo correcto, también con una presentación visual correcta, ¿no? Acá ya hablamos de que esa presentación visual pues sea impecable y pues dentro de una exposición correcta también. Básicamente se hablan de factores clave para que ese producto o ese servicio pueda ser reconocido y pues también pueda llegar a aplicar a esa pirámide que acabamos de abarcar. Acá tenemos una cita de Fran León. Él es uno de los más reconocidos en merchandising y él nos dice, básicamente el merchandising se podría definir como el conjunto de técnicas que se aplican en el punto de venta para así motivar el acto de compra de la manera más rentable, tanto para el fabricante como para el distribuidor, satisfaciendo de esta forma las necesidades del consumidor. Listo, esto es lo que él nos dice para tenerlo en cuenta como eh, a modo global lo que es esto y es básicamente el conjunto de técnicas. Acá ya tenemos como la planificación del merchandising, que es lo que les acabo de comentar, producto, lugar, momento, cantidad, precio, todo esto claramente de forma correcta para poder abarcar toda esta técnica. Y pues acá básicamente hablamos de que todos estos esfuerzos se enfocan al consumidor o en lo que también podemos llamar el shopper, ¿no? Entonces, cuando hablemos de shopper, pues básicamente vamos a hablar también del consumidor. Lo que pasa es que nosotros lo conocemos generalmente o cotidianamente como el consumidor. Y pues lo que queremos lograr o el objetivo principal es que ese consumidor o que ese shopper pues valore el producto o valore el servicio que se le está ofreciendo. Em, Acá también la idea es abarcar la definición de Kotler. Kotler, recuerden que en algún momento lo vemos como el padre del marketing y él es básicamente el que nos habla de que estos factores, producto, lugar, momento, cantidad y precio, se deben abarcar correctamente, ¿no? Y haciendo ese enfoque en la presentación visual impecable dentro de la exposición correcta. Entonces acá ya podemos también abarcar toda la parte de las posiciones de los productos en las estanterías de los supermercados, en el orden, por ejemplo, de los supermercados también, la parte de congelados, de enlatados, de maquillaje, de aseo, etcétera. Entonces todo debe estar súper bien ubicado para que todo quede correcto. Bueno, acá también la idea es abarcar el merchandising, pues como se le conoce hoy, ¿no? Actualmente, que pues básicamente como una de las técnicas o uno de los procesos que también se intensificó muchísimo con el surgimiento del autoservicio en los Estados Unidos.
Eso pues vino pasando en la década de los 30. Anteriormente, pues siempre existía una persona que atendiera, ya fuera un punto físico. Ya cuando ellos lanzaron todo el tema de autoservicio, pues claramente se tenía que abarcar estas estrategias de producto, lugar, momento, cantidad y precio, todo correcto, básicamente porque era el mismo consumidor el que iba a llegar al producto, el que lo iba a tomar, el que iba a revisar sus cualidades, el que iba a revisar la cantidad, precio, etcétera. No existía básicamente alguien que lo ayudara, que lo guiara en el proceso, sino que ya era todo autoservicio. Entonces, por eso se abarcaron estas diferentes técnicas. Nosotros actualmente, en nuestro mercado acá en Colombia, aún no tenemos muy abarcado el autoservicio, básicamente por temas de seguridad o por temas de que de pronto un consumidor se sienta confundido y se pierda la venta, bueno, etcétera. Pero al momento en el que nosotros abarquemos todo el autoservicio, pues todo esto se tiene que comenzar a implementar. Esto claramente ahorita lo tenemos mucho más implícito o se demuestra muchísimo más, sobre todo en los supermercados, de que los estantes estén llenos, que si esté el producto, que esté en el lugar que debe ser. Que esté en el momento correcto, en la cantidad correcta, que el precio esté bien colocado, que todos los estantes estén bien ubicados, limpios, que de pronto un consumidor no vaya a coger un enlatado y eso esté lleno de polvo, sucio o con agujeros, etcétera. Pero pues la idea claramente es abarcarlo también en otro tipo de establecimientos o en otro tipo de emprendimientos o de empresas. Acá también pues lo podemos abarcar ya bajo otro concepto como una planificación, no solamente como un conjunto de técnicas, sino también como una planificación y como una forma de operación de actividades que se realizan en esos establecimientos comerciales o en las empresas, etcétera, o si se va, o si nos basamos, por ejemplo, en el e-commerce. Entonces, ya digamos que basándonos en el e-commerce, no solamente en los autoservicios, nos podemos basar también en el producto, lugar, momento, cantidad y precio. Básicamente porque muchas veces ha pasado y es muy común que cuando ingresamos a una página web a comprar cualquier cosa, resulta que no está el producto o vemos una publicidad en la red social que nos dice, este producto lo puedes encontrar en tal página, pasamos a la página y el producto no aparece por ningún lado. O en la red social dice un precio y en la página web dice otro precio. O en la red social dice tenemos tantas unidades disponibles y resulta que cuando ingresamos a la página web resulta que hay menos o resulta que hay más. Bueno, etcétera. No existe esa coherencia. Entonces, por eso también podemos hablar de qué es esa planificación y esa operación de actividades dentro de estos establecimientos comerciales o en el dado caso, dentro de toda la parte o todo el movimiento del e-commerce dentro de las tiendas básicamente digitales. Esto pues como parte de ese complejo mercadológico del consumo y del mercado, ¿no? Que la idea pues siempre es pues exponerlo y presentarlo de una manera prioritaria teniendo en cuenta las tendencias actuales del mercado. Ya sabemos que por todo el tema de la pandemia y demás, pues ya hemos estado un poco más obligados a esa transformación, a pasar pues del mercado offline al mercado online. Y pues se ha fortalecido muchísimo más todo este tema del e-commerce, pero precisamente por eso también debemos abarcar de forma prioritaria no solamente el branding, sino también este tipo de procesos que nos permiten tener esa congruencia entre todas esas actividades mercantiles que estamos abarcando. Y pues que claramente las operaciones en los canales de marketing pues también sean muchísimo más rentables porque pues el consumidor también se va a sentir supremamente cómodo, ¿no? Bueno, acá ya vamos a hablar también a nivel práctico, pues de cómo vamos a planificar. Entonces vamos a profundizar un poco más en cada uno de estos ítems para abarcar esta planificación. Acá pues también, básicamente como les comentaba, pues esta va a ser como otra vertiente o como otro, un proceso alterno, anexo a lo que estamos viendo del plan de marketing,
el plan de branding, etcétera, pues para activar un producto, un servicio o una marca en general. Entonces, pues para planificar las acciones, pues vamos a considerar estas directrices que tenemos en pantalla, estos 5 elementos importantes que son los que vamos a estar analizando y evaluando. Entonces, vamos a abarcar el producto. Entonces, cuando hablamos del producto, hablamos de que ese debe ser el eje pues central de esos objetivos, ¿no? Y pues toda la planificación pues debe promover la interacción y el contacto pues del consumidor con ese producto o con ese servicio. Cuando hablamos del lugar, hablamos de cuáles son esos canales de distribución más adecuados para el público, para el público al que queremos llegar. Entonces, que si, por ejemplo, nosotros estamos, por ejemplo, ofreciendo un servicio o un producto para ancianos, para adultos mayores, pues no vamos a colocar, por ejemplo, una empresa en un sitio que sea solamente para jóvenes o solamente para ejecutivos, sino que dependiendo cuál sea la marca, cuál sea el producto y servicio, pues así mismo lo vamos a ubicar. Y pues básicamente, pues esa va a ser como el eje fundamental para el desarrollo de ese branding, pues asimismo para generar ese posicionamiento, para abarcar todos los medios donde se va a abarcar la publicidad, para abarcar las características, las cualidades de la campaña y pues también asimismo para abarcar el lugar, pues vamos a abarcar el perfil del cliente, ¿no? Cuáles son sus gustos, sus hábitos, etcétera. El momento. Acá pues vamos también a revisar otro tipo de ítems o de factores importantes a la hora de abarcar el producto o el servicio. Entonces, por ejemplo, existe un estudio que dice que los países en donde existe, por ejemplo, estaciones, en las temporadas en donde hace más frío, se impulsa la venta de los vinos y también de los chocolates. Entonces, acá les pongo un ejemplo, hablando del momento. Si nosotros sabemos que según estudios el consumidor en temporadas frías consume muchísimo más este tipo de productos, pues entonces seguramente si yo tengo un supermercado y es invierno, pues yo voy a colocar de una u otra forma en prioridad ese tipo de productos, los chocolates y los vinos, dependiendo ese tipo de momento. O el café, en el caso acá de Colombia, nosotros tenemos mucho café. Ahora les pongo otro ejemplo, que si nosotros estamos, por ejemplo, en una ciudad de tierra caliente y además de que es una ciudad de tierra caliente, pues además estamos en temporada de verano, entonces hace muchísimo más calor de lo normal. Y además estamos en temporada turística, o sea, van a llegar muchísimas personas de otras ciudades. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a priorizar, por ejemplo, en el supermercado? Pues la cerveza y los helados, porque está haciendo más calor y porque viene gente de otro lado. Entonces, eso es lo que se va a vender muchísimo más en ese preciso momento. Entonces, eso como ejemplo. Básicamente, pues como para sacarle provecho y tener en cuenta ese potencial de las promociones y incluso los descuentos que podemos aprovechar según la temporada. Listo, asimismo como para hacer descuentos, así como también para subir de precios, porque hay muchos sitios que en temporada lo que hacen es no hacer descuentos, sino subir los precios para aprovechar, como lo que se hace, por ejemplo, en temporada de diciembre. Todo el mundo sabe que la gente va a comprar la pinta del 24, del 31 y los regalos. Entonces le suben el precio a los productos. Y la camisa que seguramente vimos a 50.000, pues el 24 o un día antes del 24 o el 29 o el 30, 31 va a estar costando 60.000, 70.000 pesos. Solo porque saben que uno está afanado por la pinta y por el regalo. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. La cantidad. Bueno, cuando abarquemos la cantidad, vamos a hablar también de un concepto que es el quiebre, ya en cuanto al producto o al servicio. Y acá no hablamos solamente de la ausencia, digamos que el quiebre está muy enfocado también a la ausencia del producto o el servicio, sino también al exceso de esos productos, que eso también le puede de pronto llegar a parecer excesivo al consumidor de una forma inconsciente, ¿no?
Entonces hay que tener en cuenta también el tamaño ideal de esa muestra o el tamaño ideal de los estantes que llegue a abarcar ese producto o ese servicio, precisamente para no saturar de alguna forma toda la parte visual e inconsciente de ese consumidor. Entonces, acá también tenemos como un ejemplo. Coca-Cola por lo general siempre tiene un estante supremamente grande en los supermercados. O sea, casi siempre hay un estante casi completo que es de Coca-Cola. Y en el resto, pues están las demás gaseosas. Ahora, pues ellos claramente aprovechan todo este tema de la cantidad, pero ellos son una marca tan fuerte, ya tan reconocida, con un posicionamiento tan estructurado, que si ellos llegan a dejar, por ejemplo, ese estante a la mitad, pues no tendría mayor efecto en el consumidor, porque igual el consumidor lo va a buscar, así tengan solamente la mitad de ese estante. Eso claramente pues va a variar dependiendo del posicionamiento de la marca, porque pues asimismo hay gaseosas que si llegan a tener solamente la mitad o un cuarto, pues no va a pasar nada. Si el cliente no lo ve, pues no lo va a preguntar, no va a pasar absolutamente nada. Pero asimismo, pues hay productos que si no tienen un buen posicionamiento y abarcan una cantidad muy amplia, pues tampoco va a tener mucho efecto porque igual el cliente va a buscar ese producto que ya tiene un buen posicionamiento. Entonces, les pongo un ejemplo. Que traigan una gaseosa, no sé, que se llame Sol, se me acaba de ocurrir. Creo que incluso así se llama una gaseosa de tierra caliente. Y vienen y llenan todos los estantes de Bogotá. Pues seguramente, pues las personas van a pasar por ahí y les va a dar igual porque la mayoría de consumidores van a buscar Coca-Cola o seguramente van a buscar Pepsi o colombiana. Entonces, por ponerles el ejemplo. El precio. Bueno, cuando hablamos del precio, hablamos básicamente de que el precio sea competitivo, claramente, pues que genere ganancias, pero que no sea tampoco excesivo teniendo en cuenta los precios que maneje también la competencia, ¿no? El precio, recuerden que como una de las estrategias genéricas de las ventajas competitivas según Porter, pues ayuda muchísimo a crear esa ventaja también. Acá recuerden los conceptos que también habíamos visto entre lo económico y lo barato. Recordemos que cuando algo es barato, pues el precio es bajo, pero la calidad también es baja. Y cuando hablamos de lo económico, pues hablamos de que el precio es bajo, pero la calidad se mantiene o es alta. ¿Listo? Entonces, acá la idea es que cuando nosotros abarquemos este ítem o este factor de precio, pues nosotros lo abarquemos desde la economía, más no desde lo barato. Eso pues claramente para mantener la calidad y no llegar a dañar el posicionamiento y la imagen de la marca. Bueno, acá antes de seguir a los tipos de merchandising, también vamos a abarcar uno de los ítems o uno de los factores clave de la planificación que hasta este momento en el mercado se está como llevando a cabo. Ahorita las marcas los llevan a cabo más que todo como en la música, en los olores, sobre todo de las tiendas, que siempre tienen como unos olores o una música específica para colocar en los puntos de venta, pero hablamos en general de la experiencia sensorial que tiene el cliente. Entonces, el profesional de merchandising, pues básicamente tiene que anticipar esas respuestas o también esas emociones, esas sensaciones que se le quieren llegar a dar al cliente. Entonces, acá hablamos, por ejemplo, del tema de la aromatización, que pues es básicamente una de esas técnicas de merchandising que entramos a una tienda, por ejemplo, y siempre tiene como el mismo olor, así sean diferentes sedes, pero tienen ese diferente, ese diferencial entre otras tiendas. Nidia, marketing sensorial, exacto. Todo esto está relacionado, tanto el marketing sensorial, con estas técnicas de merchandising. Entonces, primero, pues la aromatización. El sentido, pues que todos los consumidores van a sentir, pues esos diferentes olores o diferentes sonidos, etcétera. Incluso hay muchos sitios que dependiendo el ambiente que quieran generar, colocan fuentes de agua o colocan, por ejemplo, sonidos de pajaritos. Bueno, cosas así que llegue a despertar los sentidos y demás. La percepción,
pues que básicamente pues hay consumidores que dependiendo toda esta parte sensorial, pues van a sentir más ganas de consumir el producto o que de pronto lo van a rechazar, etcétera. Hay un estudio que hicieron acá en Bogotá, en ese momento no lo tengo, pero lo voy a buscar. En Bogotá hay un centro comercial que se llama Centro Mayor. Ese centro comercial es uno de los más grandes de América Latina. El tema con ese centro comercial es que lo construyeron encima de una zona por donde pasa unos canales supremamente grandes de acueducto y de alcantarillado. El tema también hay con ese centro comercial es que lo construyeron mal. Entonces, cuando uno entra al centro comercial, pues bueno, ahorita yo espero que ya lo hayan solucionado, pero por lo general cuando se entra al centro comercial suele oler a alcantarilla. Y en varias zonas, pues como que se aumenta el olor, ¿no? Entonces hicieron un estudio con base en eso y se comprobó que en las sedes, o sea, en las tiendas que tenían sede en ese centro comercial, muchas ventas no se realizaban o que tenían un movimiento menor al de otras sedes, básicamente porque la gente entra y pues casi siempre, pues la gente va es como en plan de vitrinear, ¿no? Pero pues en ese acto de vitrinear, pues muchas veces se hacen ventas, pero la gente básicamente por ese mismo olor de forma inconsciente entra, sale rápido, se mueve mucho más rápido porque se genera inconscientemente esa molestia por el olor. Entonces puede que se ingrese a una tienda que pongan un aroma muy rico, pero pues si va a oler a alcantarilla revuelto con ambientador, pues claramente no va a ser agradable para el consumidor. Entonces, eso como para que lo tengamos como un ejemplo de referencia en cuanto a lo que básicamente puede afectar toda esta parte de las percepciones y esa experiencia sensorial como tal del consumidor. Entonces, bueno, eso para tenerlo ahí como algo importante. Y ahora sí, pues vamos a hablar de los tipos de merchandising. Entonces, aquí pues ya además de explorar básicamente lo de los sentidos, pues existen operaciones de recursos que ayudan a destacar productos en el punto de venta. Entonces, acá la idea es nosotros abarcar también todo ese tema de innovación, sobre todo cuando pues tengamos como retos de planificar una acción de merchandising. Y pues acá pues tenemos también básicamente varias posibilidades para aumentar esa exposición de la marca al consumidor, para generar una mejor recordación, posicionamiento, que también pues se considere claramente el segmento del producto o al targeting en general que se va a abarcar. Entonces, bueno, acá tenemos varios tipos. Empezamos con el stopper. Cuando abarcamos el stopper, hablamos de una pieza, de pues esa pieza que se aplica en posición básicamente perpendicular a los estantes. O sea, estas son piezas gráficas como tal, ya publicidades. Ya digamos que los que harían esto serían, por ejemplo, los diseñadores gráficos y ya después esto se distribuye entre los diferentes sitios como tal de presencialidad en el caso de los supermercados. Entonces, esto se pone en posición perpendicular a los estantes y a las góndolas. Entonces, básicamente, ese que cuando uno va con el carrito, pues sobresale de las góndolas del supermercado. Ese pues básicamente pues tiene como objetivo atraer la atención del consumidor, que se centre en alguna promoción, en algún lanzamiento. Eh, Claramente, como habíamos hablado en algún momento, la idea es que esta siempre se encuentre a la altura de los ojos del consumidor, que no se ponga ni muy arriba ni muy abajo. Incluso lo que hacen muchas veces es colocar este stopper e incluso ahí mismo no solamente poner la información, sino colgar ahí parte de los productos. Eso lo hacen mucho como con los productos más pequeños, Nestum, Tarrito Rojo, como también productos que estén así en sobrecitos y demás. El wobbler. Bueno, el blower es básicamente como un pop-up. Ese pop-up o ese concepto de pop-up es el que nosotros vemos en las páginas online cuando nosotros ingresamos a una página web y aparece de la nada como una página más pequeña con un aviso súper grande con una X para poder cerrarlo. Ese es un pop-up en toda la parte digital.
Pero entonces, ya cuando hablamos de la presencialidad, pues hablamos de que es una pieza que sobresale y se sobrepone a los productos en la góndola, es decir, que claramente tiene un aviso, pero llega a tapar o a cubrir los productos, tal cual como lo haría una pieza de pop-up en una página web. Aquí pues claramente esto no va a abarcar toda la góndola por completo, sino que va a tapar parte de los productos, pero en general en la parte superior y hacia los costados, pues vamos a tener a disposición el producto para agarrarlo, pues ponerlo en el carrito de compra, ¿sí? Ahí mismo pues también se abarcan lanzamientos, promociones, beneficios, etcétera. Adhesivo de piso, pues eso sí, claramente, eso ya es mucho más claro. Acá pues también se debe tener en cuenta sobre todo el material que se va a usar en esa publicidad o en esa pieza gráfica, porque pues hay que tener en cuenta la seguridad de los consumidores, ¿no? En el momento en el que estén haciendo su paseo por el supermercado y que abarcan la decisión de compra. Entonces, acá se utilizan diferentes materiales que pues, que no permitan que se lleguen accidentes o que de pronto alguien se resbale, etcétera. Pero pues básicamente son materiales antideslizantes que se colocan pues en el suelo de algún supermercado, por ejemplo. Y pues básicamente pues son visualmente muy atractivos con generalmente muchos colores y prioriza pues sobre todo la aplicación cerca del lugar en donde está ese producto o ese servicio. Estos adhesivos de piso también se utilizan muchísimo para guiar al consumidor hacia el producto. Entonces, muchas veces lo que hacen son campañas en el que colocan como flechas o colocan huellitas, de forma que el consumidor sienta como esa atracción a seguir el camino, a ver a dónde llega como tal las líneas, ¿no? O ese camino en general. El clip strip. Ese clip strip o también lo conocen como cinta cross, básicamente son como de tipo cuando se colocan cintas y se colocan los nombres, o sea, como nombres de la marca o el nombre del producto del servicio, o se colocan palabras clave como tal de ese producto o ese servicio, pero entonces se colocan casi siempre al lado de los productos que están relacionados. Entonces, es algo similar a lo que puede ser un stopper, pero entonces, si yo voy a hacer, por ejemplo, una pasta, entonces yo voy a la sección de las pastas, están todos los tipos de pasta, pero me aparece a un lado el clip strip de la salsa boloñesa o me puede aparecer el clip strip del queso parmesano, en el que yo ya puedo comenzar a armar también recetas o a tener opciones alternas de productos para comprar, para acompañar esa compra principal que yo voy a realizar. Entonces, por eso es que muchas veces pasa que nosotros vamos a un supermercado a comprar una cosa y terminamos llevando cinco, porque la idea es generar como esa necesidad de comprar más productos. Hablamos también de los móviles. Entonces, acá pues básicamente hablamos de colgar piezas en el techo para atraer las miradas de los consumidores. Entonces son básicamente como piezas donde aparecen palabras clave o la imagen del producto y todo eso se coloca en los pasillos correspondientes o al igual que los clip strip, pues se colocan los pasillos de productos que están relacionados para atraer la atención o para provocar, por ejemplo, el consumidor. O muchas veces tiene como mensajes interesantes o cosas de descuento, etcétera. Y bueno, y también está el banner promocional. Entonces, acá pues básicamente hablamos de estructuras que pueden ser estáticas o que pueden presentar de pronto movimientos con mensajes personalizables, se adaptan a diferentes lugares, transmiten diferente información al consumidor. Entonces, es un banner normalito. Estos banners ya también últimamente han innovado y lo que hacen es que colocan pantallas, ya sean televisores u otro tipo de pantallas, y colocan ese banner o incluso comerciales. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del visual.
merchandising, entonces acá básicamente hablamos de que ocurre cuando el shopper, recuerden que el shopper es el mismo consumidor, visualiza el producto expuesto y a partir de este crea una imagen de la marca asociada al branding. Entonces, acá, pues básicamente, cuando hablamos de este proceso, hablamos también de que tiene como objetivo, pues, aumentar las ventas, claramente, optimizar la experiencia de compra, generar ese posicionamiento, esa recordación. Y pues aquí básicamente comienza, este proceso comienza en el lado exterior de la tienda, por ejemplo, en la fachada, en las vitrinas externas, en la entrada de la tienda, en la sonorización, en la exposición de productos, bueno, etcétera. Ya toda la parte visual, que desde que nosotros entremos a la tienda ya tengamos diferentes mensajes que incluso nosotros tomemos de forma inconsciente para comprar ese producto o que sintamos la necesidad de comprar ese producto. Acá pues también aparece mucho este tipo de merchandising visual en los probadores. Hay muchos probadores en el que colocan este tipo de piezas gráficas que nos da la sensación de querer comprar otro tipo de ropa o acceder a otros productos o sentir la necesidad de tener un producto, etcétera, ¿no? Y eso de una u otra forma, inconscientemente, nos hace consumir muchísimo más. Acá también vamos a abarcar parte de lo que es la identidad visual de la marca. Recuerden que en algún momento también vimos en relación a la apariencia de los colaboradores, por ejemplo, los uniformes que utilicen, también la comunicación que utilicen, cómo se están comunicando con el consumidor dentro de la tienda. Por eso precisamente es que casi siempre las impulsadoras o las asesoras o los asesores pues tienen los uniformes específicos con los colores de identidad visual de las marcas, etcétera, ¿no? Para tener una señalización dentro de la tienda y pues también una relación preventa, postventa, pues con el cliente. Y vamos a abarcar también product placement. Entonces acá básicamente vamos a hablar de que esta es una forma de marketing indirecto. Y pues básicamente acá no vamos a hablar mucho de que sea de merchandising en sí, pero pues sí claramente están relacionados y tiene la función pues de disminuir costos de producción metiendo de una u otra forma una marca dentro de una escena o de una imagen, tal como ustedes están viendo en el párrafo en pantalla. Entonces, por eso no hablamos como tal de que sea merchandising, sino que es más relacionado al marketing, a todos los procesos de marketing para generar posicionamiento y recordación. Entonces, acá tenemos un ejemplo súper básico que yo creo que todos conocemos. Y acá hablamos de Rápidos y Furiosos. Acá ya sabemos que esta es una película que todo el tiempo ellos se la pasan tomando Corona, no toman algo diferente que sea Corona. Eh, entonces, este es uno de los ejemplos que puede ser muchísimo más claro sobre esta técnica también de marketing que puede pues llegar a ayudarnos también a modo de patrocinio o ya sea a modo publicitario. Entonces, básicamente la idea sí es que nosotros abarquemos dependiendo el nivel que tenga la marca, por supuesto, según los presupuestos que se tengan, pues abarcar este tipo de técnicas para generar posicionamiento y recordación. Ya digamos que hablando de este ejemplo de Corona, se habla de que pues las ventas aumentaron muchísimo después de que Corona pues aparece en la película, tras de que ellos hablan mucho de que pues la Corona es la mejor, de que ellos no toman algo diferente a la Corona y después de eso se marcó una tendencia en que en personas, sobre todo jóvenes, que son como el público objetivo de este tipo de películas, aumentaron su ingesta pues de Corona, ¿no? Entonces ya no tomaban póker, ya no tomaban club ni águila, sino todo Corona. Así tenga un precio mayor, ¿no? Eso también pues dependiendo el estrato en el que se ubiquen y el contexto como tal.
Aquí pues también básicamente en esta película también pues aparece otro tipo de marcas, Apple, en algún momento aparece también Coca-Cola, Converse, etcétera. Entonces básicamente estas son pues algunas de las estrategias que se pueden llegar a utilizar en cuanto al marketing, pero que también están relacionadas con el branding. Y ahora vamos a abarcar ya como tal una herramienta de análisis que nos va a ayudar muchísimo y es el DAFO o el DOFA, como ustedes lo conozcan. Y esto es supremamente fundamental en la estrategia de branding. Y pues ese DAFO, pues básicamente recibe su nombre pues por sus siglas, por las cuatro palabras que son pues el objetivo del análisis, que en este caso pues están relacionadas con aspectos de la marca, que es lo que nos interesa pues diagnosticar, analizar para asimismo abarcar las diferentes acciones que podamos abarcar. Entonces, acá tenemos en cuenta las debilidades. Cuando abarquemos las debilidades, pues nos referimos a esos atributos de la imagen de nuestra marca que suponen un punto débil. Entonces, son aspectos que pueden usarse para, de una u otra forma, analizar la reputación o la capacidad de generar negocio o esa capacidad de monetizar. Las debilidades, pues, son siempre atributos nuestros, por lo que, pues, la idea es cambiarlos, porque, pues, tenemos esa decisión o esa opción de cambiarlos si se dieran las circunstancias adecuadas. Por eso, básicamente, está ubicado como un análisis interno, porque nosotros tenemos esa capacidad para cambiarlo y es una debilidad de la marca, propia de la marca. Hablamos de las amenazas. Entonces, las amenazas se refieren a esas circunstancias externas que pues pueden afectar a nuestra imagen, que pueden afectar la capacidad de influir en el mercado y pues las amenazas siempre se refieren al sector pues como tal del mercado, al rubro, a la competencia y no como tal a la situación general de la empresa. Entonces, pues básicamente no podemos influir en ellas ni modificarlas, pero sí podemos generar planes alternativos en el caso de que esa amenaza se cumpla. Entonces, la idea es siempre tener plan A, B, C en el caso de que algo pase, como por ejemplo lo que está ocurriendo actualmente, una pandemia. ¿Qué pasa si yo tengo una empresa y no sé, ocurre una pandemia? Esa es una amenaza. Entonces debo tener plan A, B, C. Tener marcas presentes de forma digital, manejar envíos, manejar medios de pago confiables, tener un buen posicionamiento y también pues tener seguidores de calidad en las redes sociales, etcétera, ¿sí? Por ponerles un ejemplo. Cuando hablamos de las fortalezas, hablamos de que son atributos de la marca que suponen un punto fuerte, ¿no? Una ventaja competitiva frente a los competidores. Entonces, las fortalezas son, asimismo como las debilidades, atributos internos que podemos aprovechar, pues para influir en la percepción de los públicos y mejorar nuestro marketing y la comunicación corporativa como tal. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. La idea es también abarcar estas fortalezas para llegar a ubicar la ventaja competitiva, porque hay muchas marcas que están en el mercado, valga la redundancia, y que aún no conocen su ventaja competitiva ni siquiera. Entonces, no se han permitido destacar entre la competencia. Y cuando hablamos de las oportunidades, pues nos referimos a esas circunstancias externas que afectan a la marca de una forma positiva, ofreciendo también pues esa oportunidad eh, pues que deberíamos aprovechar, ¿no? Esas oportunidades pues se refieren a sí mismo como las amenazas, aspectos del sector, de la competencia, de la situación en general que no, en las que no podemos influir, en las que no podemos llegar a tomar pues decisiones. Entonces, aquí, por ejemplo, como oportunidad podría ser el teletrabajo, que de pronto se va a disminuir los gastos de la empresa en puntos físicos porque los colaboradores ya van a estar en teletrabajo desde sus propias casas. Entonces, eso podría ser una oportunidad para la empresa, para disminuir los gastos, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, este análisis, pues interno y externo de los diferentes elementos de la marca, pues
claramente son para el diagnóstico, la capacidad de diagnóstico y de la toma de decisiones. La idea pues es sacar conclusiones que permitan tomar esas decisiones que van a afectar pues estratégicamente a la marca, ¿no? Para pues el estratega de los datos que pues nos ha ofrecido el DAFO o el DOFA, pues debe ser significativo ese análisis. No es como hacerlo por hacerlo, sino hacerlo de una forma que de verdad nos permita analizar lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede reforzar, que se puede aprovechar, que se puede mejorar y asimismo abarcar también esa estrategia y permitirnos pues avanzar en todos los procesos de branding, de marketing, etcétera. Bueno, acá pues también digamos que una de las ventajas del DOFA, ya como para culminar el tema y dejarlo ya un poco más profundizado, es que básicamente nos permite pues comparar las características de la identidad corporativa con las características de la competencia, que eso es algo que pues generalmente no se hace, analizar los aspectos del entorno que pueden afectar tanto positiva como negativamente, pues tanto la imagen como la recordación, como las planificaciones que llegamos a tener a futuro. Yo creo que en las empresas, por ejemplo, el año pasado, en febrero, pues yo creo que ninguna empresa se llegó a imaginar que iba a existir o que iba a llegar una pandemia, ¿no? Entonces, la idea es que estos DOFA también nos permitan contemplar amenazas que de pronto no tenemos dentro de nuestro radar, pero que podrían llegar a pasar, ¿no? Cosas que no podemos básicamente modificar, como esos movimientos del mercado o virus o situaciones ya naturales, no sé, terremotos, etcétera. Entonces, la idea es también abarcar todas esas situaciones que generalmente nosotros no contemplamos. También nos puede ayudar pues a evaluar la situación de los públicos, cómo puede afectar a nuestra marca, de qué forma los hábitos de los consumidores están cambiando, que eso es algo que nosotros muchas veces no miramos, sobre todo con la llegada de las nuevas generaciones. Seguramente ahorita las empresas, la gran mayoría no estarán evaluando, por ejemplo, a la generación de los millennials o a la última generación que en este momento está llegando. Y si ellos llegan a mirar ahorita o llegan a hacer un DOFA a partir de las generaciones nuevas, podrían llegar a abarcar la transformación de su empresa o la transformación de productos y servicios para el momento en el que estas generaciones pues ya lleguen a ser adultos productivos, capacitados para ser consumidores activos. ¿No? Porque pues es un cambio de años, un producto. Muchas veces, dependiendo de la capacidad de una empresa, pues no se lanza o no se innova de un día para otro, sino que es cuestión de meses, incluso años. Entonces, la idea, pues, es hacer ese tipo de evaluaciones y también, pues, valorarla de una u otra forma los atributos de la imagen de la marca, asimismo como valorar los atributos de la imagen de la marca de competencia, los que sean competencia, también, pues, para evaluar qué se puede mejorar o qué ventaja se puede sacar sobre esas marcas. Listo, entonces, aquí básicamente, pues ya serían los temas de la clase.